Entonces vamos a poner... Ok. Vamos ahora a minimizar aquí. ¿Qué pasó? No se es que no se estaba proyectando. Ya, aquí está. Aquí estamos. Entonces, bueno, ya empezó la grabación. Buenos días. Vamos entonces a acomodar un poco mejor el archivo este aquí. Aquí estamos. Muy bien. Un tema complementario, estimados estudiantes y estimadas, en relación a lo que explicamos el otro día del daño y de la relación que tiene eso con la teoría de la responsabilidad. Buenos días, Meneses. Es entonces la clasificación que también hace el código entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Entonces yo no sé si esto se los mencionaron el año pasado o en primer año, no sé. Lo que pasa es que eso a veces tal vez no se tiene claro porque se supone que la responsabilidad jurídica o el derecho de daños se supone que es un curso especial. Ahora, obviamente que todo esto yo lo estoy hablando es en relación a la conexión sistemática que tienen estas normas con el artículo 986 del Código Civil, que es el que se refiere a la responsabilidad contractual. Que por eso es que todos tenemos que tener esto claro por eso. Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el concepto doctrinal de qué es el caso fortuito y qué es la fuerza mayor o la force majeure, como se dice en francés. Y después qué dice el artículo 34D, que está en las definiciones esas que se les había olvidado al codificador y que las metieron entre los artículos 34 y 35 con las respectivas letras, el 34A, el B, el C, el D, el E, el F y el G, porque fueron unas normas que se habían quedado afuera del código cuando se aprobó en 1917 y por supuesto son importantes y que por eso fue que se tuvieron que agregar. Lo que pasa es que en la época en que estas disposiciones se agregaron al código, no sucedía como es nuestra práctica legislativa actual de que cada vez que le hacen una reforma profunda a una ley vienen con el truco de que texto único y le cambian todos los números de todos los artículos que estaban viejos, ¿no? Entonces, como esa era una técnica que no se usaba en 1917 o en 1940 o en 1930, por eso es que ustedes encuentran que ciertos viejos códigos, sobre todo como el de comercio, el civil y otros, ¿no? Incluso el procesal a veces pasa eso, tienen normas que tienen el mismo número arábigo, pero que tienen entonces letras para diferenciarse de los otros. Entonces, eso usted lo encuentra, por ejemplo, así en el Código Civil, el Código de Comercio, a veces también lo encuentran así en el Código Penal. Pero bueno, eso depende, ¿no? Bien, si estoy siendo claro, entonces ahora vamos a hablar un poco de cuál es el concepto del caso fortuito y cuál es el concepto de la fuerza mayor. Entonces, doctrinalmente hablando, la verdad que ambos conceptos tienen alguna relación, pero hay una diferencia. Entonces, ¿qué es un caso fortuito como lo están viendo? Perdón, se me había olvidado compartirlo en el Meet. Me estaba olvidando esa parte. A ver si ya, así ya entró la gente, pero bueno, hoy como que la gente tiene pereza. Perdón. Ahora sí se va a compartir en el Google Meet. Entonces ahora yo minimizo aquí y sigo. Ahora sí se está viendo el archivo, ¿no? Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Bien. Vamos primero a explicar el concepto de cada uno de los puntos. Y después entonces nos vamos a ir al artículo 34D, que fue modificado en el año 1961. Entonces, primer punto. ¿Qué es el caso fortuito? Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide
el cumplimiento de la obligación no era previsible usando una diligencia normal, pero de haberse podido evitar, se habría evitado. Entonces, obviamente que aquí el concepto está usando la palabra suceso para diferenciarla de el hecho, que después lo vamos a revisar. Entonces, sigue allí diciendo: doctrinalmente en derecho, el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, hablando en términos de grado de importancia en relación a la responsabilidad. ¿Qué viene siendo la force majeure o la fuerza mayor? La fuerza mayor, entonces, doctrinalmente hablando, es aquel evento o suceso que no pudo ser previsto ni que, de haberlo sido, podría haberse evitado. Y ahora vamos a explicar un poco eso viendo el código. La ley habitualmente les da un tratamiento similar e incluso a veces confunde ambos casos, pero existen diferencias. Entonces ahora vamos a ver las diferencias entre un concepto y el otro. Si bien ambos conceptos son difusos y en muchos casos las legislaciones los confunden, la doctrina jurídica coincide en señalar que si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor. Entonces, comúnmente se llama caso fortuito a lo que acontece inesperadamente, o sea, a lo, entre comillas, imprevisible. La fuerza mayor alude entonces a lo irresistible, es decir, lo inevitable. Entonces, viendo este concepto doctrinal, que me lo busqué por internet, porque a veces los autores, dependiendo del tipo de libro que sea, no tocan el tema o sí lo tocan, se supone que la fuerza mayor, y eso es lo que quisiera que ustedes tuvieran claro en este momento, la fuerza mayor es inevitable. Entonces, un caso de fuerza mayor exime de responsabilidad si se causa un daño. Porque entonces yo no puedo obligar al deudor de la obligación a cumplir si es fuerza mayor, porque la fuerza mayor es algo inevitable o algo irresistible. Entonces, al contrario, y por eso es que la definición doctrinal que les acabo de mostrar dice que un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación no era previsible usando de una diligencia normal, pero de haberse podido evitar se habría evitado. Y por eso es que el concepto doctrinal dice que, por supuesto, el caso fortuito es de un nivel de más exigencia de prueba, porque eso es lo que se quiere decir cuando se habla de caso de este tema. Por supuesto, el caso fortuito es imprevisible. Entonces, en ese sentido, ahí viene, como dice la definición, y por eso es la que estábamos viendo primero el otro día, el artículo 34G, ¿qué es la diligencia? Acuérdense que la diligencia está entre la culpa lata y la culpa levísima. Porque obviamente que como en la culpa grave, que es el dolo, hay una intención de causar daño. Entonces obviamente que por supuesto ahí no hay ninguna diligencia involucrada. Entonces obviamente que hay culpa levísima y culpa leve o culpa lata. Entonces, dicho en otras palabras, espero que esto esté comprendiéndose si es verdad que ya lo habían dado el año pasado. Cuando estamos en presencia de un caso fortuito, se supone que el que sufre el caso fortuito tiene que demostrar que él llevó toda su diligencia normal para evitar el caso fortuito. En la fuerza mayor simplemente no. En la fuerza mayor, definitivamente que el deudor no puede ser compelido o no puede ser obligado a cumplir la obligación. En el caso fortuito, el deudor tiene que probarle al tribunal de que efectivamente él ejerció toda su diligencia desde el punto de vista normal para evitar el caso fortuito.
Entonces, ahí es donde está la diferencia en cuanto a la teoría de la responsabilidad o también llamada derecho de daños. Ya ustedes saben que esa terminología es una traducción literal del inglés. Entonces, un daño causado por fuerza mayor, obviamente que la responsabilidad del que causó del deudor, en ese caso, si estamos hablando en términos de obligaciones, que el deudor queda exonerado si es una situación de fuerza mayor. En el caso fortuito, como se podría decir que es un poquito más elevado o más grave, en el caso fortuito el deudor tiene que ser diligente en intentar cumplir la obligación. Entonces, él tiene que demostrar que él hizo todo lo posible para evitar el caso fortuito. Pero que si no logró hacerlo, bueno, ya no fue. Él tiene que demostrar que él no tuvo culpa en causar el caso fortuito. No sé si ahora me estoy dando a entender mejor. Entonces, resumen. La fuerza mayor exime totalmente de responsabilidad porque es irresistible. El caso fortuito es al revés. En el caso fortuito se tiene que demostrar que el deudor tuvo una diligencia normal o regular en intentar evitar el caso fortuito. Claro, si el caso fortuito lo alcanzó, ya entonces el deudor no puede hacer absolutamente nada. Pero el deudor tiene que demostrarle al tribunal que él no contribuyó a la ocurrencia del caso fortuito. En la fuerza mayor, por supuesto, eso no se contempla. Entonces, esta es la realidad doctrinal. Vamos a ver ahora qué dice el Código Civil. Y aquí es donde viene una primera regulación de lo que es el hecho jurídico. Entonces, este artículo fue modificado por la Ley 7 de 1961 y dice así, artículo 34D, es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole. Repito la lectura. Artículo 34D del Código Civil. De fuerza mayor, la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. Es caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole. Entonces, bueno, vamos ahora a comentar y voy a apagar aquí un momento para volver a verlos. A ver, que tengo minimizado el Google Meet. Ok. Vamos a ver. Meneses, ¿qué te parece ese artículo? Aló, ¿se me escucha, profesor? Perfectamente, Meneses, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Gracias por preguntar y espero que usted esté bien también, profe. Igualmente, Meneses. Ah, ¿Qué te parece esa ¿Qué me disposición de nuestro parece? código? Me parece que es bastante específico en qué cosas pueden estar dentro de esas categorías. Ok, Aunque igual y quién sabe, a veces salen otras cosas que uno quiere poner dentro de esos conceptos también. ok. Y alguien que haya hecho alguna observación adicional a lo que ha dicho Meneses, ¿no le ven algo raro a ese artículo?
A ver. Ey, ¿qué pasó? ¿Dónde está el resto del grupo hoy aquí? Acuérdense que en este grupo yo me doy cuenta quién se pavea y quién no. Hay muy poquita gente. ¿Eh? A ver, Alana Pinzón, habla. A ver. Aquí estoy, profesor. ¿Se me escucha? Perfectamente. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted, profesor? Bueno, aquí preguntándote, me cuenta que estoy verificando que no te haya dormido mi explicación. No, no me he dormido. Yo sé, bueno, ¿qué te parece el artículo 34 de lo? ¿Estás siguiendo la lectura con tu código ahí en tu casa? Bueno, el ¿Qué, código está... qué tiene de raro ese artículo? Mm, No le encuentras nada raro, porque ya Menezes dijo que él no le veía nada raro. por lo que estoy viendo, la verdad no. Ok, bueno, ahora les voy a llamar a la atención dos cosas que hay en este artículo, porque acuérdense que les he dicho que el artículo fue reformado en 1961. Entonces, si les acabo de definir que el caso, que la fuerza mayor son cosas inevitables y el caso fortuito son situaciones que, si bien es cierto, afectaron al deudor, si no se cumplió con la debida diligencia o la diligencia normal para intentar evitar que eso le afectara al deudor a la hora de cumplir la obligación, entonces el deudor en el caso fortuito tiene que probar que ¿cómo se llama? Que él no tuvo fórmula de evitarlo. Entonces, ¿cuál es la cosa rara que yo le encuentro a este artículo? Bueno, es que tiene los casos invertidos. Porque obviamente que un suceso de la naturaleza, como un naufragio, un terremoto o una erupción volcánica, son inevitables, de acuerdo a la definición que les acabo de brindar teóricamente. No sé si me van copiando. Sí, profesor mismo le iba a decir, como que como Ok. usted dio una definición, pero acá en el artículo dan otra definición. Claro, es que las pusieron por alguna razón que todavía yo no estoy seguro. Alguien en la reforma del 61 las invirtió. Porque, por ejemplo, ahí donde viene el punto. Miren ustedes lo que ha pasado últimamente con las inundaciones que han pasado por allá por Chiriquí y Bocas, ¿no? Imagínense que un deudor hubiera tenido que ir a cumplir una obligación. La inundación no lo iba a dejar salir de su casa. Entonces, obviamente que la inundación, yo no puedo decir que es un caso fortuito. Porque obviamente que el deudor no podía evitarla. O sea, claro, obviamente que si tú me dices de que el tipo construyó la casa de que al borde del precipicio, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los casos de fuerza mayor son aquellos que son inevitables de parte de la voluntad humana. Por eso es que el caso fortuito es más complicado de manejar, porque se supone que si yo sé que viene el lobo, obviamente que por supuesto yo voy a subir la cerca, voy a tomar las medidas necesarias para que o viene el zorro a comerse las gallinas del gallinero, obviamente que yo voy a poner que 3 Doberman más y voy a subirle la cerca, porque entonces yo voy a tomar como deudor las previsiones para que el zorro no se coma las gallinas. Entonces, eso ahí sí hay una intervención humana. Entonces, por eso es que yo sostengo de que ese artículo, a pesar de que es verdad, pues obviamente que no les voy a decir tampoco las cosas al revés. Esas son las definiciones que da el código y esas son las que tendríamos que citar en un caso. Pero realmente, conceptualmente hablando, esas definiciones están mal colocadas. Porque otro ejemplo que les pongo, la conflagración. ¿Qué es la conflagración? La conflagración es un acto de guerra, que obviamente que hay en algunas legislaciones, es verdad que la guerra sí es una situación de fuerza mayor que impide el cumplimiento de obligaciones. Pero de todas maneras se supone que igual en la guerra, o sea, el caso de la guerra, como si es caso fortuito o fuerza mayor, es un poco extraño, porque se supone que los políticos deben evitar las guerras, porque obviamente yo debo tener la suficiente
capacidad y empatía personal y moral. Decir, bueno, yo me voy a sentar a hablar contigo aunque no te soporto y te odio. Yo me voy a sentar a hablar contigo porque obviamente que yo tengo que pensar en el bien común y evitar las muertes. Hablando de un conflicto armado, una cosa que ustedes dieron el año pasado internacional público. Entonces, entonces por eso que a mí el tema de la guerra me deja en duda, porque se supone que hay algunas legislaciones que sí dicen que la guerra es una situación de fuerza mayor. Entonces, ¿cómo puede el pobre deudor evitar la guerra? No sé si me explico. Entonces, la guerra la tienen como caso fortuito sí la tienen como fuerza mayor porque dice conflagración. Entonces, en ese sentido, la conflagración no es un acto de la naturaleza. No sé si me estoy dando a entender ahora mejor. La guerra sigue siendo un acto humano, pero entonces obviamente que la definición conceptual que tiene el artículo 34D en su segundo párrafo, entonces está turbia, está oscura, porque obviamente que por supuesto una conflagración una guerra, es un acto humano porque los políticos son los que deciden hacer la declaración de guerra. Porque obviamente que entonces a lo mejor ellos están diciendo hay conflagración tal vez por incendio o por erupción volcánica. Entonces ahí hay un problema de léxico y hay un problema de terminología. Porque no debió haberse definido así porque la definición de fuerza mayor está mal puesta entonces. Porque entonces debió haber dicho tanto sucesos o hechos de la naturaleza que no pueden ser evitados como entonces las guerras, que entonces por supuesto de acuerdo al derecho internacional público es cierto que en algunas legislaciones, hablando en términos de derecho comparado, la guerra es considerada una situación de fuerza mayor que yo no puedo salir a cumplir mis obligaciones. Pero definitivamente que uno queda la duda porque obviamente que uno tiene que ser diligente y decir, ven acá, ¿cómo yo voy a llevar sobre mi espíritu o sobre mi mente el poco de muertos que han muerto por mi culpa? Yo no podría vivir así. Entonces no sé si me estoy dando a entender. Entonces realmente la guerra es un acto de autoridad que debería aparecer realmente donde dice caso fortuito, porque se supone que la guerra debería poder... O sea, hay medios razonables en el derecho internacional público para evitar una guerra. Además de que según el derecho internacional público las guerras ahora están prohibidas. Por eso ustedes lo estudiaron el año pasado. ¿Por qué? Porque obviamente que la obligación fundamental de todos los países es ser pacíficos. Entonces, dicho en otras palabras, las guerras están proscritas o prohibidas por el derecho internacional público. Claro, es cierto que en la práctica suceden actos de agresión, pero formalmente hablando desde el punto de vista legal internacional, las guerras están prohibidas. Entonces, si alguien hace una guerra, bueno, es una decisión política. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, muchachos. Sí, profesor. Entonces, para la parte legal de aplicación de la norma, ustedes tienen que seguir con las definiciones como están puestas en el Código Civil, pero desde el punto de vista doctrinal yo considero que esas definiciones están mal organizadas, porque obviamente, claro, está bien, conflagración, podemos decir que es verdad que es fuerza mayor, de repente, porque igual todavía no estoy muy seguro, voy a tener que consultar otras fuentes jurídicas, porque por ejemplo, si ustedes se ponen a ver otra vez el artículo 34D, cuando dice apresamiento por parte de enemigos, obviamente que ese es un concepto de los conflictos armados. Entonces, ¿por qué separaron conflagración, que es la guerra en acción terrestre, marítima o aérea, del apresamiento? Porque se supone que si usted lo toman como prisionero de guerra, usted está, digámoslo así, en una situación de fuerza mayor, según lo que dice el artículo 34D. Porque definitivamente eso sí es inevitable, porque si se te acaban las balas y resulta que pudiste salvar el pellejo frente a lo otro y se te acabaron las balas, entonces bueno, tú haces de que así, ya no dispara, no, me rindo. Cuando usted hace así que se rinde, ya usted automáticamente cae en prisión de guerra, porque claro, eres un sobreviviente, puede ser que estés herido o no, pero si ya si levantaste la mano ya
no te pueden disparar porque eso es el tembol del juego de la tienda. Y que bueno, ya levanté las manos, ya no me disparen más porque ya yo dejé de disparar. Entonces, el artículo, hay un problema ahí con eso. Está rara esa redacción. Porque obviamente que en algún momento voy a ir a los archivos nacionales a buscar el texto original de ese artículo 34 de antes de la reforma, a ver qué era lo que decía, porque obviamente que las ediciones de los modernas de los códigos no ponen cómo estaba originalmente la norma. Entonces obviamente que alguien que está haciendo academia o haciendo investigación, uno necesita esa información. Entonces obviamente que yo he buscado hasta los códigos de 1960 por allá, que obviamente que hay que buscar. Ah, ve, ahora que dije 1960, creo que tengo un código de eso que lo puedo buscar para ver qué era lo que decía originalmente el artículo 34D. Porque yo creo que alguien metió la pata ahí o hubo un problema de redacción de esa reforma. Porque entonces, en conclusión, conceptualmente hablando, la fuerza mayor no se puede evitar. Y entonces, por supuesto, el deudor queda eximido de responsabilidad frente a la obligación. Entonces, obviamente que una inundación, un terremoto, una erupción volcánica, la caída de un meteorito, para ponerle esos 4 ejemplos para ver si estamos hablando del mismo discurso, son inevitables. Ahora, la guerra, yo tengo todavía la duda de que si es realmente fuerza mayor o caso fortuito. Porque se supone que las guerras no deberían darse o deberían evitarse, porque se supone que todos debemos vivir en un mundo pacífico pensando en que el planeta no se destruya con el poco de bombas atómicas que tienen los rusos y los estadounidenses y los ingleses y los franceses. Se empiezan a tirar bombas a lo loco, el planeta va a quedar destruido en menos de un día. Porque todos los arsenales nucleares que hay ahora mismo son de que 1000 o 5000 o 10.000 veces más potentes que las bombas de Hiroshima. Entonces eso significa que en menos de 24 horas el planeta quedaría totalmente destruido. Más la nube radioactiva y toda la cosa, ¿no? Ahora, cuando ya la guerra, en la conflagración, la guerra ha sucedido, por supuesto el deudor, si tenía una deuda, el día que empezaron a bombardear yo no la podía pagar. Entonces no sé si me estoy dando a entender. A ver. Sí, profesor. Entonces, ese artículo 34D tiene una cosa rara desde el punto de vista de concepto. Ahora, para la parte legal ya usted sabe, bueno, el artículo dice tal cosa, entonces, bueno, si hay una inundación, es caso fortuito porque es un acontecimiento de la naturaleza que no pudo ser previsto. Porque realmente aquí es donde viene el error que yo le señalo a esta norma. Porque obviamente que en vez de ser previsto debió haber dicho que acontecimientos de la naturaleza que no pudieron ser evitados. Porque encima el naufragio es también, yo digo que es un acto de caso fortuito porque se supone que el capitán del barco, y miren ustedes lo que pasó últimamente con la situación del barco ese de bandera panameña que se encalló en el canal de Suez y que no dejaba pasar a los otros barcos. Obviamente que eso hay que demostrar para ver si eso realmente es caso fortuito por negligencia del capitán de no haber mandado a revisar ese timón o hacerle el mantenimiento al barco. Entonces, esos son eventos humanos, eso no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? No tiene nada que ver con el clima. Claro, es verdad que el naufragio como producto de una tormenta marítima, o un huracán o eso, obviamente que es verdad que el efecto, la consecuencia, lógicamente es un acontecimiento de la naturaleza. Pero los naufragios a veces se pueden evitar si... O los hundimientos de barcos, perdón, se pueden evitar siempre y cuando que el capitán tenga la legítima diligencia y la destreza para decir, bueno, yo voy a leer el reporte del tiempo para ver si hay tormenta por donde yo voy a pasar. Entonces obviamente yo puedo decir, ven acá, el barco no arranca hasta que no pase la condición de tormenta. O voy a usar el radar o los elementos
tecnológicos que tengo a mano para determinar por dónde no debería pasar si es peligrosa la navegación marítima o aérea, porque también eso puede pasar en el aire, y esa famosa historia del Triángulo de las Bermudas, donde de que se han perdido aviones que no se han recuperado. Incluso el caso ese que pasó antes de la pandemia de un avión que iba de Indonesia a China, que desapareció de todos los radares y todavía no han encontrado la caja negra y no han encontrado a la gente, a todos los que murieron en ese accidente aéreo. Nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Entonces no sé si estoy siendo claro con la explicación. Jóvenes. Sí, profe. Profesor, Sí, profesor. Bueno, entonces, por eso es que yo quería explicar esto así, porque yo me apoyo en la parte conceptual, porque fundamentalmente el concepto dice que la fuerza mayor no se puede evitar. El caso fortuito sí se puede prever, pero si el deudor realiza actos de legítima diligencia normal para evitar o prever la fuerza mayor, prever el acontecimiento que puede generar un caso fortuito, entonces obviamente que entonces el deudor dice, bueno, le dice al tribunal, bueno, yo hice todo lo posible para evitar que ese caso fortuito me afectase y no me impidiera cumplir la obligación. Pero no lo pude evitar. Pero yo le llevo la prueba al tribunal. Mira, yo subí la cerca para que el zorro no se comiera las gallinas. Puse 3 Doberman. Reforcé las cerraduras para que nadie se metiera. Entonces esas son medidas de diligencia normal en el ejemplo hipotético que estamos presentando. Entonces no sé si me estoy dando a entender. sí, profesor. Muy bien, entonces, en conclusión, la fuerza mayor conceptualmente hablando en el derecho civil, aunque se causa el daño, el deudor no tiene responsabilidad, porque obviamente que no podía evitar el evento que causó la fuerza mayor. Entonces, por eso es que esto siempre se relaciona con los elementos o los sucesos o los hechos causados por la naturaleza. Inundación, cayó el meteorito, terremoto, erupción volcánica, tsunami, maremoto, todas esas cosas, o huracán de categoría 5, tormenta eléctrica. Entonces, esas cosas no se pueden evitar porque yo no puedo salir al patio de mi casa y que, hey, quédate allá arriba, gotas de agua, no caigas. O sea, ningún ser humano tiene la fuerza física o el poder mental para decirle al cielo que no llueva o decirle a la tierra que no tiemble. Entonces, eso no se puede evitar. Entonces, eso sí es claramente desde el punto de vista conceptual caso de fuerza mayor. Entonces, el caso fortuito es distinto porque el caso fortuito puede relacionarse como podría ser la guerra. Vamos a dejársela de que a lo mejor esa sí está bien. Pero puede ser que el caso fortuito implique algún tipo de participación de gestión humana o de la voluntad humana que podía ser previsto. Entonces, si yo sé que van a subir los impuestos, obviamente que entonces yo tengo que hacer mis ajustes en mis tarifas. Porque obviamente que yo voy a tener que seguir pagando los impuestos, porque como dice ahí, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos. Entonces, claro, un acto de autoridad que podría ser una declaración de guerra, eso yo pienso que eso sí debería estar todavía en la lista de fuerza mayor. Porque es verdad que si a mí me llaman de que tienes que defender tu país como dice la Constitución, agarra un rifle o una pistola y ponte a disparar. Eso es una obligación que consagra la Constitución de defender el territorio nacional. Tengamos o no tengamos ejército, eso está en la Constitución. Entonces, eso es un acto de autoridad que no se puede resistir porque eso en ese sentido sí sería inevitable. Ahora, el caso fortuito podría ser previsto y entonces se supone que el deudor tiene que tomar las previsiones. Por eso es que se habla de previsto o de caso fortuito. Obviamente que el deudor tiene que tomar las previsiones para establecer, bueno, yo voy a protegerme
repente compro una póliza de seguro o ese tipo de cuestiones que uno podría pensar. Bien. Entonces, claro, aquí ahora volvemos nuevamente a donde estábamos. Vamos entonces ahora a regresar aquí. Ok, acá estamos. Están viendo el artículo 34D todavía, ¿no? Así es, Así es. Bueno, entonces, este es un tema que también tiene que ver con lo que es la responsabilidad, porque entonces, en resumidas, fuerza mayor se supone que es una eximente de responsabilidad, y eso funciona tanto en el derecho privado nacional como hasta en el derecho internacional público. Es una causa de exclusión de la responsabilidad internacional del Estado si hay una fuerza mayor, porque la fuerza mayor son situaciones que tienen que ver con acontecimientos de la naturaleza que no pueden ser evitados. Entonces, se supone que un caso fortuito eventualmente sí podría ser evitado. Entonces, dicho esto, vamos entonces ahora a retroceder aquí la ficha esta. Pues lo que pasa es que he considerado que la explicación tenía que hacerse así, porque ahora vamos a hablar de los hechos. Porque obviamente que una tormenta o un terremoto o que caiga y que el cometa Halley o que se caiga un meteorito en ¿cómo se llama? Se caiga un meteorito en medio del canal y resulta que se rompe el canal. Obviamente que esto sería... Entonces, bueno, vamos ahora a hacer una explicación aquí general. Porque entonces, la guerra, el apresamiento de prisioneros, acto de autoridad emitido por servidor público, el terremoto, el tsunami, el maremoto, el huracán, son entonces hechos. Lo que pasa es que obviamente que ahora los vamos a subclasificar y ya el jueves seguiremos con esta explicación. Entonces, en general, ¿qué es un hecho? El hecho, hablando en términos generales, es todo acontecimiento, evento o suceso de cualquier índole que ocurra en la realidad. Claro, la realidad humana o la realidad social. El derecho, como dice el famoso autor brasileño Miguel Real en su obra de Introducción al Derecho, el derecho se origina del hecho, en el sentido de que si no hay un acontecimiento o evento, no hay fundamento o base para establecer un vínculo que tenga significado jurídico. De ahí es que viene el famoso aforismo que ustedes debieron haberlo estudiado en primer año. Ubi societas ibi jus. Porque entonces, el derecho no existe si no ocurre primero la existencia de una sociedad y relaciones sociales, porque entonces no puede haber un ordenamiento jurídico donde no hay ninguna relación. Entonces, por eso es que en este orden del que va primero el huevo o la gallina, obviamente que primero tuvo que cultivarse el huevo, o sea, que obviamente que primero tuvo que salir la gallina tuvo que haber primero, o sea, ahí en este caso la gallina es la sociedad y el derecho es el huevo. Porque obviamente que primero tiene que existir la sociedad que produzca las relaciones sociales que merecen después ser elevadas a un rango jurídico. Entonces, el derecho entonces como hecho implica esa explicación. El derecho es un acontecimiento o un evento. Porque obviamente que por supuesto que se va gestando en la sociedad. Entonces obviamente que primero tiene que existir la sociedad como un acontecimiento real. Claro, obviamente que por supuesto una sociedad es una construcción social. Eso sí. Pero las sociedades han tenido que recurrir siempre a la naturaleza, sobre todo las sociedades primitivas. Tuvieron que recurrir a la naturaleza para hacer cosas. Cuando empezó la agricultura, por supuesto, tuvimos que esperar a que lloviera para que las plantas se regaran. Y así sucesivamente hablando.
Bien. ¿Hay alguna pregunta? No preguntas al momento, profesor. Hasta ahora todo queda bastante claro. Nada más que para la definición de hecho sería cualquier acontecimiento o situación que ocurra en la realidad. Sería la Claro. definición de hecho. Ok. Entonces, acuérdate que los acontecimientos pueden tener consecuencias jurídicas, que eso es lo que ya vamos a empezar a desarrollar el jueves con la clasificación de los hechos. O perdón, primero vamos a hablar del concepto de hecho jurídico, después su clasificación, entonces después situaremos al contrato, que ahí es donde ya vamos a empezar a entrar en materia de tercer año, al contrato como un acto, o sea, qué tipo de hecho es un contrato. Ya por lo menos para ayudarte de una vez, no es un hecho natural. ¿Y por qué no será un hecho natural, mi querido amigo? Porque la naturaleza no hace contratos. ¡Ah! ¿Y quiénes son los que hacen contratos? Nosotros. Los seres humanos, exactamente. Lo has Y dicho las muy bien y has personas. quedado grabado, porque ahí es donde está la cosa. Y esa es la principal explicación por la cual, obviamente que no hay base para algunas cosas que andan diciéndose por ahí sobre ciertos temas. Entonces tú no puedes forzar los conceptos. Entonces, así claramente como un hombre no puede parir, en ese mismo sentido tú no puedes hacer algunas otras cosas. Entonces, los humanos somos los que podemos tener voluntad, pero obviamente que esa voluntad tiene límites. Y por supuesto los límites están en la parte de lo que es la situación de la biología. Entonces, obviamente tú no puedes forzar la biología por tu propia voluntad. Entonces, obviamente que hay ciertos límites. Bien, entonces, en general, y con esto terminamos por hoy, en general el hecho es cualquier acontecimiento que nosotros lo podamos observar y que ocurre en la realidad. Entonces, ya después le pondremos el apellido de Casada jurídico si ese hecho o acontecimiento o suceso tiene alguna consecuencia. Entonces, el hecho de que nosotros decidamos o no comer, o tomar desayuno, o tomar almuerzo, yo puedo decir, yo estoy a dieta, no quiero comer porque quiero ver si me quito unos gramos más de la barriguita. Entonces, ahora, si yo fuera un prisionero de conciencia y estuviera haciendo una huelga de hambre dentro de una cárcel, ahí ya cambia la cosa. Porque entonces ahí la pregunta sería, y creo que están bastante claros ustedes también en este tema, ¿puede la cárcel obligar al huelguista de hambre por motivos políticos a comer? ¿O el gobierno puede hacer alguna otra cosa para obligarlo a ingerir alimentos? O dicho de la otra forma, ¿acaso este prisionero que le están garantizando los 3 golpes tiene ese derecho para decir que él se va a abstener de comer? Entonces es un debate interesante, ¿no? Porque obviamente eso tiene también sus implicaciones sociales, sus implicaciones éticas, incluso hasta religiosas también. Pues yo pienso que sí, él tiene su derecho de abstenerse, sin embargo, pienso que el reglamento interno de el centro penitenciario entra de que ellos deben velar por su salud y su bienestar. Claro, entonces obviamente que es una paradoja porque se supone que al no alimentarlo, o sea, ustedes saben que una paradoja es una contradicción filosófica. Al no alimentarlo,
el centro está violándole los derechos humanos, pero al mismo tiempo no lo pueden obligar a comer, porque obligarlo a comer también sería violar su derecho individual a hacer su protesta con su cuerpo. Entonces usted lo ha dicho muy bien y la felicito, porque obviamente que ahí es donde está el kit. Entonces, a veces los humanos hacemos ciertas acciones o ciertos sucesos que pueden tener consecuencias. Entonces, por eso es que después, ya la próxima clase, porque ya se me está acabando el tiempo, la próxima clase entonces vamos a empezar a analizar, entonces partiendo, como él lo decía Meneses, de esa definición genérica, que es de que cualquier cosa que suceda, porque eso es en resumen lo que es, ya sea que tenga que ver con la voluntad humana, ya sea que sea con algo natural, cualquier cosa que ocurra en la realidad, obviamente que eso se le denomina un hecho en general. Entonces, por supuesto, si usted ve una estrella fugaz en la noche pasar por el cielo, nada pasó. Ahora, si es el meteorito que te viene a caer encima de tu casa, entonces ahí ya la cosa se pone peligrosa. Muy bien, mis estimados. ¿Alguna otra pregunta? Hello. Todo claro por ahora, profesor. Me alegra, amigo mío. Bueno, entonces les deseo un buen día a todos. Voy entonces a dejar de presentar porque ya ustedes tienen otra clase ahora, ¿no? Ah, no, ya había dejado de presentar todo. Vamos a apagar la grabación.